Mi nombre es Carlos Alberto Mosquera Mosquera, licenciado en Química y Biología, y en este momento me encuentro realizando la maestría en Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me corresponde hacer una disertación. El tema de la disertación es la construcción del conocimiento científico a partir de la organización y análisis de la información. Esta disertación va a partir de una pregunta problematizadora, la cual se enuncia de la siguiente manera. ¿De qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico? Aquí quiero mostrarles una gráfica en donde se muestra cómo a partir del conocimiento, ¿sí?, y de las ideas abstractas o representaciones mentales, digámoslo así, se forma la estructura del conocimiento para llevarlo luego a la fase concreta, ¿sí? Quise partir entonces para esta disertación con una frase célebre de este señor Sócrates, este filósofo, la cual dice, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. En este momento también quise mostrarles una representación mental, ¿sí?, o un mapa mental, el cual es un elemento fundamental en la construcción del conocimiento. Empezamos entonces. Vamos a hablar entonces acerca del conocimiento. Dice, el conocimiento nace con la necesidad del hombre de interpretar la naturaleza y todos los fenómenos que en ella se presentan. En la construcción del nuevo conocimiento se hace uso del método científico, de forma consciente o inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento surge en el momento en que el hombre aparece sobre la faz de la tierra. Es allí cuando él empieza a preguntarse el porqué de las cosas que lo rodean, ¿sí? Con el tiempo, el mismo hombre se da cuenta, a través de la inferencia, de la experimentación, de forma inconsciente, cómo es el funcionamiento de todo aquello que lo rodea, naciendo con ello el método científico, obviamente de una forma empírica. A través de los siglos, más adelante el señor René Descartes es quien instaura ya los pasos para la realización de dicho método y le da una cierta formalidad al proceso. Aquí también quiero mostrarle una frase célebre, la cual fue dicha por un exgobernador de uno de los departamentos más prósperos de Colombia, el cual decía, por el conocimiento se llega a la libertad, por la ignorancia se desciende a la esclavitud. Para continuar entonces hablando del conocimiento, podemos decir entonces que la adquisición de nuevo conocimiento trae consigo una nueva manera de entender el mundo, llevando así la transformación de la conciencia y a la necesidad de comunicarse con sus semejantes y con otros seres de la naturaleza, mediante diferentes tipos de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la medida en que yo conozca mi entorno, soy capaz de interactuar con él y a la vez transformarlo. Eso es un proceso el cual genera conocimiento. A partir de esa transformación, de ese conocimiento y de esa transformación, vuelvo y repito, surge el lenguaje, el cual es simplemente la transmisión del conocimiento, ¿sí?, pero en forma ya gráfica o en forma de utilizando unas bases, digámoslo así, o unos elementos que van a permitir la comunicación, bien sea escrita, oral o por medio de señas. Aquí entonces tenemos una relación muy directa, la cual no podemos negar, la cual plantea que el lenguaje y la transmisión del conocimiento son inherentes entre sí, siendo elementos necesarios en el desarrollo de cualquier pueblo o cultura. A continuación, vamos a dar entonces
una definición del lenguaje, pero lo vamos a hacer desde un aspecto global. Quiere decir esto que vamos a abarcar con esta definición todas las características propias que encierran el concepto del lenguaje. Dice, el lenguaje se define como un sistema compuesto por unidades signolingüísticos que posibilita formas peculiares y específicas de relación, dando lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación, originando nuevas formas de pensamiento y conocimiento, posibilitando la comunicación de forma asertiva entre los individuos y pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que para poder comunicarnos entre distintos pueblos, entre distintos grupos de individuos, así estemos a una distancia bastante prudencial, digamos miles o miles de kilómetros, utilizamos entonces signos que nos van a permitir identificar qué es lo que se quiere transmitir, ¿sí? Esto lo que hace es generar nuevos procesos de conocimiento, nuevas estructuras mentales, conllevando entonces a transformar nuestro entorno. ¿De qué manera podemos transformar nuestro entorno mediante este proceso del lenguaje? Un ejemplo claro es las telecomunicaciones. El Internet es un ejemplo de ello. Esto nos permite, por ejemplo, comunicarnos con gente al otro lado del mundo. Aunque no conozcamos su idioma, podemos comunicarnos por distintos signos. Dentro del proceso del lenguaje, lo que realmente genera conocimiento es la codificación de los signos. Los signos, ¿qué es eso? O significado. El significado es la representación mental que hacemos de los objetos, de las palabras y de cada una de las acciones que manifestamos. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra clara del significado. Aquí también tenemos otra muestra. En este momento, aunque estas gráficas son gráficas que se encuentran estáticas, mentalmente estamos representando a un profesor en el desarrollo de una clase. Esta gráfica no puede interactuar con nosotros de forma verbal, pero con solo observarla podemos darnos cuenta cuál es su significado. Es por esa razón que quise traer a colación la relación directa entre el significado y el cambio de conducta en los individuos. Naturalmente, al referirnos a los signos lingüísticos, estamos haciendo referencia al significado, quien en últimas es quien define la construcción del pensamiento y generación de nuevos cambios de conductas en los individuos, o sea, construcción de nuevo conocimiento. A partir entonces de estos planteamientos, podemos decir que el proceso de formación de conocimiento se originan, que en el proceso de formación de conocimiento se originan cambios de conductas en los individuos. Para entender este proceso, debemos partir de la manera como el hombre analiza e interpreta su entorno. Y para esto, se debe primero realizar una representación mental de los elementos que forman el entorno y cómo éste puede transformarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de llevar a cabo cualquier acción, producto del conocimiento, lo que se gesta en el interior de nosotros, en nuestra mente, es la representación mental de aquella situación. Después de tener una representación mental de aquella situación, simplemente lo que hacemos es concretarla. Por eso decía otro pensador muy famoso, pienso, luego existo. Todo lo anterior es posible lograrlo mediante la manera de representar el conocimiento. De esto dependerá un verdadero aprendizaje significativo. En este momento entonces, quiero mostrarle por medio de esta gráfica la manera como podemos representar un ejemplo del conocimiento, ¿sí? Aquí entonces tenemos forma de representar el conocimiento y generación del aprendizaje significativo.
Con el propósito de generar un aprendizaje significativo, el conocimiento se debe organizar para no dejar nada al azar. Esto se puede hacer utilizando diferentes estrategias o diferentes formas de organizar el conocimiento. Un ejemplo de ellos es la utilización de mapas conceptuales, diagramas de barras, mapas mentales, circuitos aritméticos, redes neuronales, diagramas de árbol, mapas semánticos, mapas de estudio, líneas de tiempo, diagramas de flujo, entre otros. ¿Por qué digo entre otros? Porque estos no son las únicas formas de representar el conocimiento y con ello generar aprendizaje significativo. Existen muchas otras. Simplemente para no ser tan extensa la lista, quise escoger alguna de ellas. A continuación, vamos a mirar entonces la manera como se representan algunas de ellas. Como se dijo anteriormente, vamos a presentar entonces un ejemplo de cómo se representan algunas de estas estructuras. Vamos a dar inicio entonces con el mapa conceptual. Como se puede observar aquí en la gráfica, al organizar la información en un mapa conceptual, lo que se hace es extraer lo básico, ¿sí?, lo central del tema, y desglosando a partir de él otros subtemas. Esta representación de la información en mapa conceptual queda más resumida para la persona que quiera leerlo y es de más fácil interpretación, ¿sí? Para eso se coloca una idea central y se une por medio de líneas lo que se quiere dar a entender o a conocer. En este ejemplo de un mapa conceptual realizado por el docente Carlos Mosquera y el docente Carlos Andrés Ateortúa, estamos hablando entonces de la matemática y su lenguaje, o sea, el lenguaje matemático. ¿Qué representa? ¿Cómo se, qué tipo de construcción mental nos permite interpretar? Otro ejemplo de representar la información y generar aprendizaje significativo de una forma mucho más clara es o son los diagramas de barra, ¿sí? Aquí entonces tenemos un ejemplo de un diagrama de barra en donde se muestra distintos deportes y las preferencias de los alumnos de primer año por cada uno de ellos. Como ustedes pueden observar, sobresale entre todos ellos el deporte más realizado, el fútbol. Otro ejemplo de representación del conocimiento son los mapas mentales. Esta gráfica sé que les es conocida porque aparecía al principio de la exposición. Como ustedes pueden observar, los elementos que se presentan a continuación primero nacen en la mente del individuo. Primero se construye la idea, ¿sí?, para luego ser representada. Otro ejemplo son los circuitos aritméticos, muy utilizados en el campo de la electrónica, ¿sí? Como pueden observar, aquí nos muestran un diagrama de un circuito aritmético de una forma muy sencilla y entendible. Quise llegar entonces a una de las formas de representación más importantes, que son las redes neuronales. Como ustedes pueden observar, esta red neuronal se asemeja a una neurona, en donde hay un núcleo, que sería la idea central, ¿sí?, y se desprenden, perdón, de aquí, toda la información. Ustedes pueden observar, la cual tiene su origen en el núcleo. Tenemos otra forma de representar la información, muy utilizada en la rama de la matemática y la estadística, el cual es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo que hace es, nos permite conjugar distintos valores que van asociados para dar como resultado un valor en común.
¿sí?